tal, amigos de Lucharlando? Bienvenidos a un nuevo episodio y estoy seguro que hoy les va a encantar porque vamos a conocer parte de una historia muy importante en la elaboración y confección de máscaras de lucha libre. Quiero presentarles al doctor Alejandro López, quien hoy amablemente nos recibe aquí en su consultorio. Hola, buenos días o buenas tardes, amigos de Lucharlando. Pues aquí recibiendo a estimado Edgar, ahora sí que como visita de doctor. No, muchísimas gracias, Doc, por recibirnos a pesar de la situación actual del país, la contingencia. Pues usted amablemente nos regaló estos minutos de su tiempo. Y bueno, le explico rápidamente, nuestro programa no es una entrevista, es una charla entre un aficionado hacia alguien que admira. Y yo quiero decirle que lo admiro mucho porque hoy en este programa vamos a conocer la historia de alguien que es parte de una dinastía muy importante en las máscaras de lucha libre. ¿Cómo no? Adelante, lo que usted quiera saber, adelante, dígame. Bueno, yo quiero que nos platique un poquito cómo fue su infancia, cómo fue la infancia del niño que hoy es el doctor Alejandro López. Bueno, mi infancia fue verdaderamente, yo creo que diferente a otras. Me la pasé ahora sí que entre luchadores y máscaras, ¿no? Y equipos de lucha. Yo llegué con mi abuelo y mi padre a la edad de 12 años aproximadamente. Saliendo de primaria me llevó mi padre al taller. Y bueno, en ese momento empezó a ser parte de mi vida y de mi historia, la convivencia con todo este mundo tan fantástico de los luchadores, ¿no? Y de las incógnitas. Bueno, pues yo conozco su historia, Doc, pero quiero que la gente la conozca. Platíquenos un poquito, ¿quién fue su abuelito? ¿Quién fue su papá? Mi abuelo, el señor Ranulfo López Mirón, y mi papá, Leopoldo López García. Si yo le pregunto a usted por el señor Ranulfo, ¿qué sería lo más representativo de él en su participación en la elaboración de máscaras? Pues lo más representativo de mi abuelo era el querer hacer las cosas lo más cercano a lo perfecto. Él siempre fue perfeccionista. Sí, siempre fue muy perfeccionista en hacer su trabajo, ya sea las máscaras. De hecho, él, antes de iniciar esta parte de involucrarse con la cuestión de la lucha, hacía zapato fino de dama y de caballero. Entonces, a partir de ello, él consideraba en muchas ocasiones que tenía que ser perfecto para que la máscara se viera bien y por supuesto que al luchador le quedara pues como guante la máscara, ¿no? ¿Y cómo llega don Ranulfo a este mundo mágico de las máscaras de lucha libre? Pues por las pláticas de ellos aproximadamente en el año de 1933, fue cuando empezó a dedicarse ya a hacer zapatillas, principalmente de box, de lucha, ¿no? Él era muy aficionado al deporte, entonces practicaba box y siempre estaba metido en el gimnasio, y de ahí empezó a relacionarse con la parte de la hechura al principio de estos aditamentos que utilizaban los boxeadores, pero empezó a conocer gente que también iniciaba en la lucha y les hacía zapatillas de lucha. Y bueno, a partir de entonces empezaron
la cuestión de hacer máscaras, ¿no? Para quienes en ese momento utilizaban las máscaras, y querían pasar de incógnitos. Cuando platicamos del ícono más grande de la lucha libre mexicana, siempre tiene que salir en el tema también don Ranulfo, el Santo. ¿Cómo fue la relación del Santo con su abuelito? Pues era una relación, antes que la relación comercial, creo que la relación de amistad que tenían ellos era algo primordial, ¿no? Quizás mucha gente no sabe, pero mi abuelo, cuando empezó a hacer los trabajos a los luchadores, inició en un lugar cercano al Nonualco, en la calle de Mercado. Ahí empezó a hacer sus trabajos, y conforme fue avanzando y una vez conociendo ya al profe, ¿no? Al Santo, por esta amistad que tenían, pues bueno, en algún momento el Santo le ofreció el lugar al cual llegó mi abuelo allá en San Antonio Tomatlán, que era un predio del cual era dueño el Santo. Y bueno, pues ahí prácticamente pues pasaron muchísimos años en ese lugar, ¿no? Y pues su relación era muy de amistad más que de todos. Y en general yo creo que con muchos luchadores mi abuelo se identificaba, igual que mi padre. Era no una relación de cliente con el hacedor de máscaras o de equipos, sino pues era más bien de amistad, ¿no? O sea, que era más que laboral, era una amistad. Sí, así es. Oiga, Doc, y yo cuando platico con gente como ustedes que vivieron esa historia, me emociono. Para usted de niño, ¿cómo era eso de llegar al taller o donde trabajaban y ver a los luchadores? Pues era emocionante saber primero quién llegara al taller, saber quién era, ¿no? Y sobre todo con aquellos que eran pues estrellas. Yo les platico que al Santo lo conocí como Santo después de haberlo visto como 3 o 4 ocasiones. El lugar en donde estaba mi abuelo era un lugar donde tenía un tapanco, entonces llegaba el Santo y directamente saludaba y subía al tapanco. Las primeras veces que lo llegué a ver, pues me extrañó, ¿no? Yo decía, pues quién sabe quién será, hasta que me decidí a preguntarle a mi papá y le pregunté que quién era ese señor al que pues llegaba y como si estuviera en su casa, ¿no? Se pasaba y era el único que lo hacía. Y bueno, después de la negativa primero de mi papá de decirme quién era, y ante la insistencia me dijo, pues bueno, es el profe, ¿no? Y pues al escuchar el profe, pues al único que en algún momento todos los luchadores reconocían como profe era el Santo. Al profe. Sí. Y entonces usted creció entre telas, pieles, máquinas, así luchadores. Así es. ¿Y a usted le gustaba la lucha libre? Me gustaba verla, nada más. Me gustaba verla, me emocionaba ver la actitud de la gente ante los rudos o ante los limpios, ¿no? Era divertido para mí y por supuesto que pues me gustaba ir a estar en ese ambiente. Aparte yo siento que era una época
sumamente glamorosa, ¿no? Los luchadores cuidaban mucho su imagen, su estilo, su presentación, se usaba mucho andar de traje. Sí. ¿Y qué luchadores, por decir, yo quiero pensar que Espectro, Médico Asesino, más o menos de esa época le tocó también verlos? Sí, sí me tocó verlos, pues bueno, me convivía yo mucho, por ejemplo, con Blue Demon, porque Blue Demon era uno de los luchadores que llegaba y desayunaba literalmente ahí en el taller cuando tenía que probar sus máscaras, porque el señor era sumamente detallista en cuanto a cómo le quedara su máscara. Y se pasaba las horas ahí en el taller y me gustaba mucho la convivencia con ellos. Y bueno, había luchadores con los cuales yo convivía más, con Huracán Ramírez, ¿no? Con Rayo de Jalisco. Mi abuelo era muy amigo del Rayo de Jalisco también y lo visitaba con regularidad en Milpa Alta, que era donde tenía su casa el señor Max, ¿no? Y bueno, con muchos luchadores, la mayoría de los estrellas en ese momento, pues me conocían y veían y me decían el Chinito, que andaba por ahí, porque antes que se me cayera el cabello, que ya no tengo, lo tenía y era de pelo chino. Entonces, pues bueno, todos me conocían como el Chinito ahí el nieto de don Ranulfo, ¿no? Yo creo que su vida fue afortunada, ¿no? De ahorita que nos dice convivir con Huracán, con Demon, con Rayo. O sea, qué bonito, qué bonitas historias. Sí, y con muchos luchadores que me divertía mucho cuando llegaba Wagner, el Ángel Blanco, y si llegaban también con Marcus, pues bueno, era un desastre, porque mi abuelo era calvo, entonces el poco pelo que tenía se lo alborotaban, le decían viejito, en fin, bromeaban mucho con él, jugaban mucho con él, porque lo apreciaban, porque tenían mucho aprecio para mi abuelo. ¿En qué año más o menos empezó don Ranulfo a hacer máscaras? Pues a partir, me parece que de 1934, yo creo, por ahí así. ¿Sí? Fecha exacta no tengo, pero ha habido por ahí alguna información de reportajes que le llegaron a hacer, que él habla de más o menos esas fechas de empezar a hacer máscaras a luchadores, ¿no? Del 34 para acá estamos hablando de 87 años. Así es. 87 años dándole vida a estos personajes, porque han sido 3 generaciones. Después de don Ranulfo viene su papá. Y su papá también le trabajó a muchísimas estrellas. Sí, mi papá empezó con mi abuelo como más o menos cuando yo empecé con ellos, ¿no? A esa misma edad. Le empezó, y pues bueno, mi papá siempre estuvo con mi abuelo, pues por lógica, era parte también de esa relación con los luchadores. A mi papá sí le gustaba la lucha, y mi papá participó en un grupo de lucha olímpica, y su profesor era el Villano Primero. Nada más. Sí, nada más. Maestrazo, el Villano Primero. Sí, así es. Y bueno, pues creo que tanto en mi padre como en mí se replicó esa parte de empezar a trabajar cada uno con su padre a una edad muy temprana, ¿no? ¿Y don Ranulfo alguna vez le dio algún consejo para hacer las máscaras? Sí. Él, cuando yo empecé a hacer mis pininos de máscaras, él me indicaba cómo
cómo hacerlas, qué tenía que hacer. Ya cuando empecé a hacer máscaras profesionales, pues quien me dirigía era mi papá, ¿no? Pero mi abuelo ya para ese entonces estaba muy enfocado en la cuestión de cortar, de hacer diseños, y por supuesto que de aconsejarme cómo empezar a manejar la máquina. Y la verdad es que con las primeras máscaras que hice mis pininos fue con las del Santo, pero no con las del Santo sino con las del Santo que se obsequiaban en la revista de José G. Cruz, ¿no? Sí, porque se entregaban en promedio alrededor de 100 máscaras como mínimo semanariamente. Entonces para mí fue como que la parte que me ayudó a empezar a manejar la máquina. O sea, se puede decir que ella empezó, le sirvió de práctica y le sirvió ya trabajando. Así es. Eran las máscaras que la revista regalaba como concursos. Exactamente. Y sus promocionales. Exactamente. ¿Usted las hacía? Así es. Fíjese. Sí. Había otra persona que hacía máscaras también. Yo participaba ayudándoles porque tenía otros 3 maquinistas, mi abuelo, ¿no? Pero en las máscaras que se vendían a la revista era solamente otra persona y yo los que principalmente hacíamos el trabajo. No, pues la verdad qué bonito. Y aparte, yo siento que su abuelo pues fue uno de los precursores. Si hablamos del 34, a lo mejor hoy en día es muy fácil hacer una máscara porque ya hay mucha variedad de materiales, de telas. Pero yo creo que en el 34 era hacer milagros, ¿no? Para hacer una máscara. Pues sí, porque empezó, pues bueno, haciendo máscaras de piel, ¿no? De cuero. Así es, de cuero, así es. Entonces, conforme se fueron presentando también los contras por utilizar la máscara de piel, porque a los luchadores pues les duraba muy poquito la máscara. Uh-huh. Se entiesaba con el sudor y después lastimaba, ya secas, para ponérselas otra vez tenían que mojarlas, ¿no? Uh-huh. para que no les lastimara, y fue como empezaron a buscar nuevos materiales. Uh-huh. Que ya entran las telas. Que empezaron a entrar las telas, exacto, ¿no? Y en este caso, pues empezaron a meter el satín, que se usaba para tapicería de muebles, no era una tela que que utilizaba para tapicería de muebles. Porque era más resistente. Exactamente, era más grueso y más resistente, sí. Y fíjese, yo por decir como coleccionista de máscaras, a mí me encanta el raso, el satín, como que son muy elegantes, muy bonitas, ¿no? Sí, es una tela muy, muy vistosa, pero actualmente pues ya no existe la calidad de satín que se usaban para las máscaras en ese momento. Entonces las que se hacen ahora actualmente pues se tienen que ir reforzadas, de repente ya no se alcanza también a tener como una buena adhesión a la cabeza, ¿no? Porque es más rígida y aunque era un satín rígido el otro, pero también el mismo grosor que tenía permitía que fueran como más adherible a la cabeza del sí, se amoldaba mejor. Así es. Oiga, Doc, yo quiero saber, para usted las 5 máscaras más bonitas que ha visto, a su gusto. A mi gusto, bueno, yo tengo como preferencia la de Huracán Ramírez. Para mí es una máscara muy, muy bonita, muy elegante, ¿no? Obviamente el Santo, por su simpleza y por lo que representa el Santo, ¿no?
digamos, si estamos hablando de, a lo mejor no de vistosas, sino de que para mí serían algo muy importante, ¿no? Blue Demon, aunque en la sencillez también tiene su magia, esa máscara, ¿no? Y hay otras, quizás algunas de Mil Máscaras, ¿no? Algunos diseños de Mil Máscaras que yo participé, porque hay dibujos que de algunas máscaras que yo participé y que, bueno, pues esas particularmente me gustan porque yo las diseñé, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay varias, Rayo de Jalisco, hay una que me gusta mucho que es la de Alpha Centauris, que también es una máscara muy bonita, ¿no? Y otras, hay muchas, ¿no? Que pueden a lo mejor uno caer en ser muy elitista, pero no, hay muchas máscaras muy bonitas de aquellos entonces, ¿no? ¿Y a usted qué fue lo más bonito que le dejó este oficio de las máscaras de lucha libre? Pues ser como parte de esta familia y ser parte de mis raíces, ¿no? Es lo que me ha dejado, como que es parte de mi historia de vida. Entonces, pues agradezco la posibilidad que todavía tengan la facultad de poder hacerlas. Y pues bueno, a lo mejor ya va siendo cada vez menos la posibilidad, pero seguimos aquí. Sí, porque usted también tiene otro oficio. Así es. ¿Y por qué fue decisión propia el decir quiero dedicarme a otra cosa y no de lleno al 100% como mi papá, como mi abuelo? Sí, yo tenía como meta ser médico, entonces aunque me gustó mucho este oficio, ¿no? Pero yo quería ser médico. Sin embargo, durante mi carrera, durante el estar como estudiante de medicina, nunca dejé de hacer máscaras. Solamente le hacía Mil Máscaras. Y en ese sentido, pues mi papá me favoreció el decirme, ¿sabes qué? Solamente dedícate a hacer las del 1000 y para que tengas oportunidad, porque de alguna forma pues no había tanta exigencia en cuanto a tiempos, ¿no? El 1000 me decía, porque sabía perfectamente que estaba yo en la universidad, y entonces me decía, ¿sabes qué? Hazme las que puedas y vémelas entregando cuando tú las tengas, ¿no? Era más rápido, por supuesto, porque además de todo, pues necesitaba yo también el ingreso económico. Entonces fue como esa parte de no dejarlas, ¿no? Aunque yo fuera a ser médico, pero de no dejar de hacer las máscaras. O sea que mientras estudiaba, las máscaras también le ayudaron para su carrera. Así es. Fíjese cómo va una cosa con la otra, ¿no? Así es, sí. Oiga, ¿y alguna anécdota chusca que le haya pasado alguna vez haciendo una máscara? Haciendo una máscara, híjole, pues no, pues de repente el que uno se puede equivocar y tener que repetir una máscara porque le haya quedado a uno mal la colocación del antifaz y sin darse cuenta, ¿no? Y al final, pues digo, no puede ser que a estas alturas yo pueda equivocar, ¿no? Y en ese momento a lo mejor era por cuestiones de la escuela, del trabajo, ¿no? Las prisas, ¿no? Sí, así es. Oiga, tengo una pregunta. Mucha gente piensa que la máscara del santo pues es una máscara sin chiste, es una máscara que es muy fácil de hacer, pero yo creo que por lo mismo sencilla es más difícil, ¿no? Porque tiene que ser casi perfecta. Sí, necesita uno estar
muy concentrado para poder darle la colocación a los ojos, ¿no? Y sencilla, a veces es lo más complicado, porque de repente puedes confiarte, ¿no? Y es cuando salen mal las cosas. Sí, no, y aparte son máscaras muy sencillas, pero en verdad hermosas. Yo creo que es una época que no se volverá a repetir nunca. Así es, y creo que de alguna forma, pues esto me lo inculcaron siempre mi padre y mi abuelo, el hacer las cosas de la mejor manera, porque pues al final, aunque sea muy sencillo, tiene que ser eh, bien hecho, ¿no? No, y aparte era trabajarle a las estrellas, a los mejores de la época, o sea, y se puede Así decir que de es. la historia. Así es, creo que tuve la fortuna de conocer a muchos de los luchadores de esa época dorada, ¿no? Y convivir con ellos y bueno, aunque casi siempre me preguntan que si tengo mi colección de máscaras, les he de confesar que no tengo ninguna, porque no consideraba en ese momento la necesidad de tener una máscara del santo, porque lo conocía, porque después de que fui creciendo, pues también me involucraron mucho en entregar las máscaras. Entonces lo veía, le iba a entregar sus máscaras, a Demon, a Huracán Ramírez, a Mil Máscaras y en fin, a muchos luchadores, ¿no? Con los cuales, pues yo decía, ¿para qué quiero una máscara si lo conozco en persona, ¿no? Y si lo conozco sin máscara. Sí, claro, ¿cuándo se? O sea, qué Así, necesidad, ¿no? no, como que no entendía. Lo entiendo ahora porque a lo mejor hubiera sacado buen dinero, ¿no? Pero no, en No, ese pues momento sí, no. se imagina si usted hubiera pensado, voy a tener una de cada uno, Exacto. ¿cuántas no tendría ahorita? Sí, tendría muchísimas, pero pues bueno, ahora sí que esto de quedar y de ser parte, yo creo que también de algo que me inculcaron mi papá y mi abuelo de mantener discreción con los luchadores, ¿no? Sí, ese Entonces respeto. respetaba yo mucho a los luchadores, ¿no? Sí, y aparte eran, por decir el santo, yo sé que he escuchado que era una persona muy humilde, muy sencilla y que ayudaba a todo el mundo. Pues sí, eran una persona muy, a lo mejor muy callada, digo, comenzaba yo con él cuando de repente le llevaba sus máscaras, pero había sencillez, aunque era muy correcto y muy serio en ese sentido. Y bueno, yo también creo que era intimidante ver al santo sin máscara, ¿no? Sí, no, imagínese, Así un es. personajazo. Oye, y Don Max era relajiento, ¿no? Sí. Era muy Sí, basista, Don Max. era muy buena persona, sí. Así es. Huracán Ramírez igual también era muy buena persona, también muy relajista, y llevaba yo cuando le llevaba sus máscaras me encantaba ir porque casi siempre me enseñaba alguna cosa nueva que trajera por ahí, o que tuviera ahí en su departamento, y bueno, me encantaba ver su cama giratoria. O Sí, sea, cosas muchas cosas. personales de Sí, ellos. así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Doc. Y ya por último, hoy después de tantos años y de toda la vida, ¿qué le diría a su abuelo y qué le diría a su papá? Pues yo les diría que agradezco ser parte de la familia López, de la dinastía López, y que pues bueno, son
parte muy importante en mi vida, y por supuesto que pues que les diría que no es tan, digo, a lo mejor peco de creído, pero creo que las enseñanzas que tuve de ellos, trato de llevarlas hasta donde ellos me lo marcaron, ¿no? Y que pueden descansar tranquilos sin venirme a molestar. No, y está el Y a mejor espantar. ejemplo. Y ahí está el mejor ejemplo, ¿no? Que después de 86 años, Así es. la gente sigue todavía buscando estas máscaras que para mí son hermosas y no se comparan a nada de la actualidad. Pues bueno, creo que eso es lo que yo les diría, que estén tranquilos, ¿no? Donde estén, porque su legado, pues, a lo mejor ellos no lo imaginaron, pero el que yo siga haciendo máscaras, permite que todo su legado siga teniendo trascendencia. No sé cuánto tiempo, hasta cuánto, pero por lo pronto seguimos adelante. Oye, y ya se me pasó Sí. La última. ¿Cuál fue la máscara que más trabajo le costó hacer? Pues es que hay varias máscaras, por ejemplo, de 1000 máscaras hay varias que me cuestan mucho. Una de ellas, pues la del tiburón, me cuesta un poquito de trabajo. Hay otra que sacó en una película, que creo que se llamaba la película, o se llama Los Canallas. Ah, ok. Una máscara que tiene como picos, como dentados, así es, amarilla. Esa es muy, 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 es muy laboriosa, ¿no? es un muy trabajo laboriosa. muy laborioso. Así es. ¿Y cuál es la máscara que más le gusta hacer? La que más me gusta hacer es la del santo. La del santo. Sí. La del más grande. Así es. Bueno, Doc, pues muchísimas gracias, de verdad, no sabes, se lo agradezco. Siempre que lo veo, siempre que platico con usted, es un deleite. Y gracias por estos minutos, y estoy seguro que a la gente les va a encantar esta charla que acabamos de grabar. Pues yo también espero que así sea, y bueno, pues estamos a sus órdenes, y como siempre, amigos. Muchísimas gracias, Doc. Saludo. Hasta luego, saludos a todos.